Buenas tardes, el día de hoy estamos en la materia de psicopatología con el tema de trastornos depresivos, en el cual nos basamos en el Manual de Diagnósticos y Estadísticos de Trastornos Mentales. Los trastornos depresivos son un conjunto de trastornos que tienen un rasgo característico común, en el cual comprende un ánimo triste, sentimiento de vacío e irritabilidad, que es acompañado de disfunción cognitiva del individuo. Todas estas tienen características similares, pero la diferencia es la duración del trastorno y la etiología del problema. Como primer tema vamos a encontrar el trastorno de regulación disruptiva del estado de ánimo, que como su nombre lo presenta, es un trastorno de regulación que interrumpe el estado de ánimo del individuo, que vamos a entender como características un estado de ánimo de irritabilidad crónica, grave y persistente. Los factores de riesgo que son presentes para presentar este trastorno son temperamentales, genéticos y fisiológicos, teniendo en cuenta un riesgo de suicidio alto por las conductas de agresividad e irritabilidad. Como segundo tema tenemos el trastorno de depresión mayor, en el cual es uno de los trastornos más comunes de estos trastornos depresivos, el cual se caracteriza con un diagnóstico de estado de ánimo irritable, insomnios, fatigas, alteración del sueño y el apetito. En este trastorno mayormente se efectúa un estado de ánimo depresivo persistente. La prevalencia de este trastorno depresivo mayor se encuentra entre sujetos de 18 y 29 años de edad. También los factores de riesgo son temperamentales, ambientales y genéticos y fisiológicos, con un riesgo suicida también alto por llegar a causar consumo de medicamentos. Como tercer tema vamos a tener el trastorno depresivo persistente, o también conocido como distimia. Este trastorno se caracteriza, como se decía, la comparación de todos los trastornos por una duración de 2 años. En adolescentes y niños es como mínimo de 1 año. El rasgo principal de la distimia es un ánimo de depresión o deprimido en la mayor parte del día y durante varios días de la semana. El desarrollo y curso de este trastorno se efectúa mayormente en la juventud y en la adolescencia. Como factores de riesgo también vamos a tener los temperamentales, ambientales, genéticos y fisiológicos. Buenas tardes, compañeros, maestra. Yo vengo a hablarle acerca de 3 trastornos. Como principal tenemos trastorno disfórico premenstrual, que consta de 5 síntomas que han de estar presentes en la última semana antes del inicio de la menstruación, y este consta de criterios. Por ejemplo, está el criterio A, el criterio B, el criterio D, el criterio E y el G. Para empezar, el criterio A consta de síntomas como la tristeza, el llanto, sensibilidad, rechazo, enfado, ansiedad, la tensión. El criterio B también es otro grupo de sentimientos que pueden presentarse y se combinan con los anteriores. Por ejemplo, el desinterés por el trabajo, por la escuela, por los amigos, dificultad de concentración, fatiga o falta de apetito. En cuestión del criterio D, los síntomas se asocian clínicamente significativo con el trabajo, con la escuela, actividades personales o las habituales o la relación con otras personas. En cuestión del criterio E, nos dice que el criterio A se ha de confirmar mediante evaluaciones diarias perspectivas, es decir, durante al menos 2 ciclos sintomáticos. En cuestión del criterio G, los síntomas no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una persona. Por ejemplo, una droga o un medicamento u otro tratamiento u otra afección médica como el hipertiroidismo.
Características diagnósticas. La expresión de la habilidad afectiva, disforia y síntomas de ansiedad se repiten durante la fase premenstrual. Durante la fase premenstrual y los síntomas deben haber aparecido en la mayoría de los ciclos menstruales durante el último año. Pueden llegar a ser de gravedad, pero no de duración. Características asociadas que apoyan al diagnóstico. Muchos consideran muchos consideran a la fase premenstrual como un periodo de riesgo de suicidio. Desarrollo y curso. El inicio del trastorno disfórico premenstrual pueden aparecerse en cualquier momento tras la menarquía. Muchas pacientes refieren que presentan los síntomas al acercarse a la menopausia y suelen empeorarse más y los síntomas pueden llegar a cesar tras pasar la menopausia. Factores de riesgo y pronóstico. Existen 3 factores de riesgo: ambientales, genéticos y fisiológicos y modificadores en curso. En los ambientales está el estrés, antecedentes de trauma, interpersonales, los cambios estacionales y los aspectos socioculturales de la conducta sexual femenina en general. En cuestión de los genéticos y fisiológicos, se estima que hay un rango de heredabilidad que va del 30 al 80%. Y los modificadores en curso, que es posible que las mujeres que usan anticonceptivos orales presenten menos síntomas que las mujeres que no consumen los anticonceptivos orales. Marcadores diagnósticos. El diagnóstico de trastorno disfórico premenstrual se confirma mediante 2 meses de evaluación prospectiva de los síntomas. El deterioro del funcionamiento social puede manifestarse tras desvenaciones en el matrimonio, conflictos con los niños o bien con los mismos amigos o con los mismos miembros de la familia. Diagnóstico diferencial. Existen 3 diagnósticos diferenciales. Para comenzar está el síndrome premenstrual, la dismenorrea, el trastorno bipolar y el uso de tratamientos hormonales. En caso del síndrome premenstrual, esta afección puede que sea más frecuente que el trastorno disfórico premenstrual. Las dismenorreas son menstruaciones dolorosas que los síntomas tienen comienzo al inicio de la menstruación. Trastorno bipolar. Este se confunde con un trastorno disfórico premenstrual. El uso de tratamientos hormonales. Los síntomas permanecen tras el inicio del uso hormonal exógeno. Los síntomas pueden deberse al uso de las hormonas. Bien, ahora le voy a hablar acerca del trastorno depresivo inducido por un medicamento o sustancia. También consta de criterios que van del criterio A, B, C, D y el E. El criterio A se caracteriza por un estado de ánimo deprimido, disminución total de interés por casi todas las actividades. El criterio B, hay parte del criterio A, es decir, que la sustancia o medicamento implicado puede producir los síntomas del criterio A, que es la pérdida de interés de las actividades, depresión. En el caso del criterio C, el trastorno no se explica mejor por un trastorno depresivo
no inducido por una sustancia o un medicamento. El criterio D, no se produce exclusivamente durante el curso de un delirium. Y en cuestión del criterio E, el trastorno causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. El juicio clínico es fundamental para determinar si este trastorno es inducido por una sustancia o por un medicamento. También existen factores de riesgo y su pronóstico. Los temperamentales son factores de riesgo comunes para todas las drogas, son los antecedentes de trastorno depresivo mayor, que los trastornos de depresión mayor son los que duran, por decir, 2 semanas y son diarios. Los ambientales, que también hay factores de riesgo por un tipo específico de medicación, por ejemplo la actividad inmunológica cuando es aumentada tras el tratamiento de una hepatitis C, y los modificadores en curso, que son más frecuentes en los varones que son de raza blanca. Bien, los marcadores diagnósticos. Una prueba de orina u de sangre es más eficiente para corroborar el diagnóstico de que si el trastorno depresivo es de una sustancia o bien de un medicamento. Riesgos de suicidio. La tendencia y el diagnóstico diferencial, que igual consta de 3, que principalmente la intoxicación y la existencia de sustancias, que los síntomas depresivos aparecen con frecuencia en la intoxicación y en la existencia de una sustancia. El trastorno depresivo primario. Un trastorno depresivo inducido por una sustancia o una medicación se distingue de un trastorno depresivo primario cuando se juzga que existe una sustancia que está relacionada etiológicamente con los síntomas. Y por último, el trastorno depresivo debido a otra afección médica, que el clínico debe de considerar la posibilidad de que los síntomas puedan ser debido a una afección médica anteriormente, más que por una medicación que el individuo esté llevando. Por último, les voy a hablar acerca del trastorno depresivo inducido por otra afección médica. Igual consta de 5 diagnósticos, que es el A, el B, el C, el D y el E. Para corroborar que ese trastorno depresivo está inducido por otra afección médica, el clínico debe de establecer que la alteración del ánimo está etiológicamente relacionada con la alteración médica general mediante un mecanismo fisiológico. En los aspectos diagnósticos relacionados al género, se dice que se presenta una mayor cantidad de trastornos depresivos por un infarto cerebral en los hombres que en las mujeres. Los marcadores diagnósticos corresponden con las acciones de la afección médica. Por ejemplo, el uso de esteroides en la sangre u orina ayudan a corroborar que el diagnóstico de la enfermedad pueden estar asociadas a síndromes maníacos o depresivos. Hola, hoy les hablaré de 2 temas, los cuales serían otros trastornos depresivos específicos y no específicos.
En el primero, en lo que es el específico, tiende a haber características que predominan a un estado de depresión. Este ciertamente tiene causas clínicamente o malestar clínicamente, y estos son significativos tanto en el área laboral como social u otras áreas. En el paciente o el clínico manifiesta el por qué se siente así. Para eso tenemos 3 puntos de los cuales hay que tomar en cuenta. Primero sería el estado de depresión breve recurrente. Este presenta un estado de ánimo deprimido, presenta 4 síntomas de depresión y este lo lleva durante los 12 meses. Para esto hay que ver que nunca haya tenido o presentado características de un trastorno o de bipolaridad. En el segundo, que sería el episodio depresivo de corta duración, este tiende a ir desde los 4 a los 14 días, igual con un estado de ánimo deprimido, y al menos presenta 4 de los 8 síntomas de la depresión. Igual hay que ver que nunca haya tenido características de un trastorno o de bipolaridad. En el tercer punto, que sería el episodio depresivo con síntomas insuficientes, en este episodio de depresión está mayor asociado con un malestar clínico significativo y el deterioro de este tiende a 2 semanas. Igual hay que ver que nunca haya tenido características de un trastorno o de bipolaridad. En el siguiente tema, lo que sería otro trastorno depresivo no específico, igual tiende a haber características de un estado de depresión y tiene cierto daño clínicamente, igual con cierto significado en lo laboral, social y otras áreas. Pero en el paciente no tiene o no manifiesta el por qué se siente así. O sea, no especifica el motivo y nos manifiesta de cierta manera o presenta otras cosas, pero para esto no nos ayuda o no tenemos suficiente información para diagnosticar un trastorno o la depresión. Pero para esto tenemos especificadores de un trastorno depresivo, en el cual entraría la ansiedad. La ansiedad lo definiríamos como 2 de los siguientes puntos. El primer punto sería el paciente siempre tiende a estar en un estado nervioso o ansioso o tenso. En el segundo punto sería lo que es el paciente siempre está con una inquietud, siempre tiende a estarse moviendo o estar inquieto. En la siguiente, que sería dificultad para concentrarse, esto se debe a que va a tener ciertos problemas para concentración, porque tiene ciertos problemas que le causan la dificultad para concentrarse. Y el otro sería que tiene miedo a ciertas cosas o tiene miedo a que le pasen cosas malas. Y el último punto sería lo que es el individuo se siente perder el control de sí mismo, no se siente seguro y tiende a perder el control. Para eso también existen los niveles de una depresión, los cuales empezaríamos con el leve. En el leve sería lo que presenta 2 síntomas. En el segundo, que sería el moderado, presentan 3 síntomas, y en el otro, que sería moderado severo, presenta lo que son de 4 a 5 síntomas, y en el último, que sería el estado grave, ya presentan de 3 a 4 síntomas con una agitación motora. Estos serían lo que son los otros estados de depresión, tanto el específico como no específico. Espero que hayan entendido algo de estos temas.